que vuelve a la paz y comienza a recuperarse. Padre, soltamos vida, soltamos gracia, soltamos milagros, soltamos favor divino y tú desde el cielo estás de acuerdo con nosotros. Gloria a Dios, lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Celebramos al Dios que hace milagros. Gríteme ahí de su asiento, mi Dios hace milagros. Lo creemos, amén. Y usted que está conectado, declárelo también. Mi Dios hace milagros. Gloria a Dios, lo creemos. Bendecidos en el nombre del Señor. Gloria a Dios, qué bueno poder estar compartiendo la palabra, el ambiente, la oración, las canciones, sabiendo de que todo esto, algo bueno va a suceder en nuestra vida. Y no solamente en nosotros, todo lo bueno que suceda en nosotros va a suceder en nuestra familia y en nuestro hogar también. Declaramos que todo lo bueno que Dios suelta sobre nosotros se suelta sobre nuestra casa. Claro que sí, en el nombre del Señor. Bueno, hoy estamos, como dijo la pastora, preparados porque estamos con el Sport Day. Entonces, por eso estamos con las camisetas deportivas y luego de la reunión vamos a estar compartiendo un tiempo, a disfrutar un tiempo ahí, aquí donde hay una zona de césped y vamos a estar jugando, vamos a estar también comiendo. Espero que sea más jugar que comer, porque yo ya los conozco a ustedes, así que, pero bueno, vamos a tener un lindo momento, un lindo tiempo para compartir. Y que cada uno de los que están ahí conectados, que puedan estar ahí dispuestos para recibir cosas buenas de parte de Dios. Gracias por estar conectados a todos los que de diferentes lugares hoy han tomado este tiempo para recibir la palabra, para disfrutar de las bendiciones del Señor. Que puedas compartir con alguien esta conexión, que puedas avisarle a alguien, que puedas decirle a tus familiares, tus seres queridos, los que están a tu alrededor, que se acerquen y compartan contigo también, que juntos puedan recibir la palabra y la bendición del Señor. Y de paso también, si nos quieres compartir de dónde estás conectado en este momento, sería bueno para tenerte en oración y estar orando por ti, estar orando por tu ciudad, estar orando por tu país, por la zona donde te encuentras, para que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, no solamente declaramos bendición sobre cada uno de los que están conectados, sino sobre los que están acá, y que Dios vaya obrando cada vez más y más, porque sabemos que Dios tiene cosas preparadas que se van a manifestar a través de la palabra. Mientras vamos escuchando la palabra, Dios nos va revelando lo que Él tiene para nuestra vida y Dios nos va abriendo el conocimiento para entender que algo bueno Dios ha preparado. Amén. Aparte, creemos que hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Bueno, hoy estamos finalizando con este tema en los pasos de la fe. Y tenemos un versículo clave que es Romanos capítulo 4, versículo 12. Vamos leyendo ahí esa palabra, pero ese versículo lo tenemos como base, pero fuimos viendo otros versículos y otras palabras también que nos ayudan a ir aprendiendo sobre la fe y desarrollar nuestra fe. Bueno, este es el versículo clave que tenemos, es Romanos 4:12, que dice así: también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Bueno, otro día, si a usted le interesa hablar de la incircuncisión, quizás otro día hablemos. Pero nosotros nos vinimos tomando de una parte de este versículo que habla de los que siguen en los pasos de la fe,
que tenía nuestro padre Abraham, los que siguen los pasos de la fe de Abraham. Y sintetizando un poco lo que ya hablamos, dijimos que este versículo nos muestra dos clases de personas: los que dejan marcas de paso de fe y los que siguen las marcas de los pasos de fe. Y Abraham fue una persona que fue dejando marcas de paso de fe para que otros la pudieran seguir. Y fue influenciando a su familia y a todas sus generaciones, porque influenció a Isaac con su fe, influenció a Isaac su hijo, influenció a su nieto Jacob e influenció a su bisnieto José. Pero no solamente a ellos, sino que hasta el tiempo de hoy, la fe de Abraham ha ido influenciando en nuestra vida y a todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Entonces, los pasos de fe que dejó marcado Abraham fueron poderosos, fueron grandes, fueron tremendos. Y qué bueno que nosotros también podamos ir dejando pasos de fe a nuestras generaciones, a los que nos siguen, a los que vienen detrás nuestro, poder dejar marcas de paso de fe, donde nuestros hijos, nuestros nietos o los que nos rodean puedan caminar en un camino de bendición, un camino de victoria, un camino de salud, un camino de prosperidad, un camino de confianza en Dios, que podamos dejarle esa marca a los que vienen detrás nuestro, que cada uno de los que nos van viendo y nos van mirando puedan ir viendo las marcas de fe que vamos dejando y ellos ir aprendiendo también, que cada uno de nosotros podamos transmitir fe a nuestra familia, transmitamos fe, transmitamos confianza en el Señor en todo tiempo, que podamos mostrarle a los que nos rodean la manera de vivir en fe, la manera de enfrentar las situaciones en fe, la manera de vencer a través de la fe en el Señor. ¿Se acuerdan que leímos en 1 Juan 5:4 que dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Abraham creyó en Dios, le creyó a Dios, creyó en su palabra y por eso alcanzó lo que alcanzó, le creyó a Dios. Por la fe Abraham, dice la palabra del Señor, lo leímos en Hebreos 11. Por la fe Abraham obedeció, por la fe obedeció para salir. Y dice que salió a una tierra que Dios le había prometido, pero salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba. Pero le creyó a Dios que Dios tenía algo mejor para él. Le creyó a Dios, creyó en Dios, le creyó a Dios y creyó en su palabra. Bueno, dijimos que la fe y la obediencia van juntos. Si viene fe a tu vida, la fe te va a impulsar a obedecer. Si viene fe a tu vida, la fe te va a impulsar a hacer algo. Tiene fe, actúa en fe. Porque la fe te va a impulsar a una acción, te va a impulsar a hacer aquello para lo cual vino la palabra de Dios a tu vida. Te va a impulsar a un acto de obediencia. La obediencia no es porque me siento obligado, porque si no Dios me manda un rayo. No, le obedezco a Dios porque le creo. Le obedezco a Dios porque le creo. Por la palabra de Dios vino a mi vida, la palabra se metió dentro mío, le creo a la palabra de Dios y la palabra de Dios me impulsa a ser obediente, a obedecer esa palabra que sé que se va a cumplir. Bueno, tiene fe, actúa en esa fe, obedece a tu fe. Leímos también en Santiago que la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Entonces quiere decir que cuando menos uses tu fe, más cerca está de la muerte la fe que tú tenías dentro tuyo o que tienes dentro tuyo. Cuando menos utilices tu fe, más cerca está de morirse. Entonces es importante, si yo digo que tengo fe, la tengo que utilizar. Si yo digo que tengo fe, la tengo que activar. Tengo que manifestarla en el nombre del Señor. Santiago mismo también dice, si tú dices que tienes fe y no tienes obra, entonces, ¿de qué te sirve? ¿Te va a salvar tu fe?
la fe que tienes, pero no, la fe no te lleva a hacer nada. ¿Te va a salvar tu fe? No te va a salvar. ¿Te va a aprovechar? No te va a aprovechar. Si dices que tienes fe, la fe te tiene que impulsar a hacer algo en el nombre del Señor. Es tiempo de creer en Dios, es tiempo de creerle a Dios y creer a su palabra. Anímate a aceptar desafíos de fe. Anímate a aceptar desafíos de fe. Ya bastante alcanzó el tiempo de pandemia para estar ahí un poco frenado y gracias a Dios nosotros en este país, dentro de todo, tuvimos más libertad, pero algunos de los que están conectados en su país no han podido ni movilizarse absolutamente nada. Bueno, este es el tiempo, esta es la temporada de activar la fe, esta es la temporada de moverse en fe, esta es la temporada donde hay que animarse a desafío de fe, creerle a Dios. Y al animarnos a los desafíos de fe, también le vamos a ir mostrando a los demás cómo actuar en fe, cómo moverse en fe. Debemos dejar un legado de fe. Debemos dejar un legado de fe para que aquellos que vienen detrás nuestro digan, es por aquí está mi victoria, por aquí está mi bendición, por aquí está mi salida. Yo quiero dejar un legado de fe. Yo quiero que mis hijos, mis nietos y los que vienen atrás y los que están a mi alrededor puedan mirar mi vida y descubrir en mí, aunque sea una marca de paso de fe, aunque sea una marca de paso de fe, para seguirla y para que a través de esa pisada de fe que van a seguir puedan ver su milagro, puedan ver la respuesta de Dios, puedan ver el milagro del Señor. Lo creo en el nombre del Señor. Declárelo bien fuerte. Creeré a Dios, obedeceré y dejaré un legado de fe. Claro que sí. Creeré a Dios, obedeceré y dejaré un legado de fe. Escríbelo ahí en el chat para que pueda quedar ahí guardado y lo puedas volver a leer. Creeré a Dios, obedeceré y dejaré un legado de fe. Es lo que tengo que hacer. Creerle a Dios, tengo que obedecer a lo que le creo y de esa manera voy a ir dejando un legado de fe. Bueno, les sinteticé un poco lo que hablamos los domingos pasados. Lo que quiero compartirle hoy es que dejar un legado de fe no es simplemente contarle un testimonio a nuestra familia, no es contarle un testimonio a alguien, no es decirle a alguien, bueno, tuve este problemita y oré o le creí a Dios y vino este milagro y ya estoy dejando un legado de fe. Por supuesto que el testimonio va a afectar para bien. Por supuesto que si tienes algo que Dios ha hecho en tu vida y se lo cuentas a alguien, Dios va a utilizar ese testimonio para ser de bendición para aquellos que te rodean o aún para tu familia. Pero dejar un legado de fe es transmitir un ejemplo de vida de fe. Es transmitir un ejemplo de vida de fe. Dejar un legado de fe es transmitir un estilo de vida de fe. No es solamente un testimonio. Conté un testimonio y ya dejé un legado de fe. No, es un estilo de vida, es un ejemplo de fe. Es vivir en fe en todo tiempo y en todo momento. Es mostrarle a los demás que tú le crees a Dios. Que tú le crees a Dios en todo tiempo y en todo momento y que haces las cosas a la manera de Dios, porque le crees a Dios. Porque si tú dices que le crees a Dios, entonces tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. No puedes creerle a Dios y hacer las cosas a tu manera. No puedes decir que tienes fe en Dios, pero haces como a ti te parece. Si tú dices que tienes fe en Dios, si crees en Dios, le crees a Dios y crees a su palabra, entonces tu fe te va a impulsar a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, dejar un legado de fe no es contarle un testimonio a alguien o a la familia, simplemente. No, es un estilo de vida de fe. Es vivir un ejemplo de vida de fe constantemente, en todo tiempo. Es hacer las cosas como Dios dice, hacer las cosas a la manera de Dios. Oír, creer y obedecer por la fe. Es volver a hacer las cosas desde la perspectiva de la palabra de Dios. Le creo a Dios, entonces voy a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Si la fe me vino por la palabra de Dios, entonces voy a hacer las cosas
conforme a la palabra de Dios. Hay gente que se cree que tiene fe porque tiene ganas de recibir cosas. No, yo sé que Dios me lo va a dar, yo sé que Dios me lo va a dar, yo sé que Dios me lo va a dar, yo tengo una fe. Como le digo siempre, le salpica, hay que prender limpia parabrisas. Pero el asunto no es simplemente decir, sí, yo sé que Dios me lo va a dar o yo sé que Dios es poderoso para hacer este milagro. Dios siempre es poderoso. Ha sido, es y será poderoso. El asunto que si yo tengo fe, yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios porque la fe me va a impulsar a hacer las cosas a la manera de Dios. Nunca la palabra de Dios me va a impulsar a hacer las cosas a mi manera. Nunca la fe en la palabra de Dios me va a impulsar a hacer las cosas como a mí me parece. No puedo decir tengo fe en Dios y hacer lo que a mí se me da la gana, porque estoy demostrando exactamente todo lo contrario. Había en la Argentina un político que siempre lo cargaba, había un humorista que lo cargaba por la manera de hablar y cómo se entreveraba en las palabras. Y el humorista que lo imitaba decía, efectivamente todo lo contrario. Lo cargaba al político, ¿no? Efectivamente todo lo contrario. Bueno, ¿saben que hay cristianos que tienen la misma frase, ¿no? Efectivamente, pero todo lo contrario. No, yo tengo una fe tremenda. Tengo una fe tremenda. Bueno, si tienes una fe tremenda, haz las cosas a la manera de Dios. Haz las cosas como Dios te dice. Hay que volver a hacer las cosas desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde los principios de la palabra de Dios. No puedo creer en Dios, confiar en Dios y hacer las cosas completamente diferentes a lo que la palabra de Dios me enseña. Yo tengo que tratar de vivir o ir aprendiendo a vivir conforme a la palabra de Dios. Y si voy viviendo conforme a la palabra de Dios, le estoy demostrando a Dios que le estoy creyendo a lo que Él dice. Le estoy creyendo a lo que Él me enseña y a lo que Él me habla. Entonces, como le creo, voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice, porque ahí está mi bendición. Ahí está mi bendición, porque si yo digo que creo en Dios y hago conforme a mi manera, estoy haciendo conforme a mi formato. Entonces mejor me escribo mi propia Biblia, digo que creo en Dios, pero voy caminando conforme a la Biblia que yo mismo voy escribiendo con mis acciones o con mis experiencias. No puedo cambiar mi fe en Dios en fe en mí mismo. No puedo cambiar fe en Dios por fe en mí mismo y esperar que venga el milagro conforme a Dios. No puedo hacer las cosas a mi manera, pero quiero el milagro conforme al poder de Dios. No, si yo hago las cosas a mi manera, voy a recibir el resultado de la manera que yo hago, de la forma que yo hago. Pero si le creo a Dios, si creo en Dios, le creo a Dios y creo en su palabra, la fe me va a impulsar a hacer las cosas a la manera de Dios y a la manera de Dios va a venir el milagro que Él te habló. A la manera de Dios va a venir la victoria que estás esperando. A la manera de Dios va a venir el poder sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y el milagro va a ser sorprendente, va a ser sobrenatural. Lo que tú puedas conseguir a través de tu manera va a ser natural si es que las consigues. Si es que las consigue, porque por ahí, por hacer a tu manera, lo complicas todo y todo se vuelve peor. Pero haciendo a la manera de Dios te puedo asegurar que lo que vas a recibir va a ser sobrenatural, poderoso, milagroso, que va a ir más allá de lo que estabas pidiendo y de lo que estabas esperando. Y vas a ver que Dios te va a sorprender y te va a dejar los ojos como dos huevos fritos, gritando de gozo y de alegría, porque te vas a dar cuenta que esto que pasó en tu vida ha sido Dios solamente que lo podía hacer. Lo imposible se hace posible en el nombre del Señor. No sé si es porque están en butaca que aplauden así medio suavecito. Aplauden sin miedo, mire, sin miedo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no, la próxima vez en la butaca le voy a poner tachuela, mire. Hay que hacer las cosas de la manera que Dios lo planeó. No puedes dejar un legado de fe haciendo las cosas a tu manera. De esa forma, no le vas a enseñar a los tuyos y a los que te rodean a hacer las cosas a la manera de Dios. Le vas a enseñar a hacer las cosas a tu manera. Y si a tu manera no te ha resultado hasta el tiempo de hoy,
¿para qué quieres que otro más haga a tu manera? ¿Para qué quieres que otro más haga a tu forma? No, tú tienes que aprender de Dios, creer en la palabra, activar la fe en la palabra de Dios y caminar en lo que Dios te está diciendo, porque ahí está tu milagro. Cree en Dios, créele a Dios y obedece por fe a su palabra. ¿Quieres dejar paso de fe para tus hijos, para tu familia, para los que te rodean? Entonces tienes que caminar en los pasos de fe que ya otros te dejaron marcado delante de ti. Si quieres tú dejar un legado de fe, si tú quieres dejar marcas de fe para los tuyos, para los que te rodean, entonces tú tienes que aprender a caminar en las marcas de paso de fe que te han dejado otro delante tuyo. ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos que les dije? Que habla de dos clases de personas, los que dejan marcas de fe y los que siguen las marcas de fe. Bueno, hasta ahora vinimos hablando de los que dejan marca de fe, pero quiero hablarles hoy un poquito de aquellos que tienen que ir caminando en los pasos de fe que van dejando otros, que van estableciendo otros. Tenemos que aprender a mirar lo que otros fueron haciendo en fe y ver esas marcas de fe y decir, voy a ir por ahí. Si por ahí resulta, voy a ir por ahí. Tengo que ir aprendiendo. No puedo dejar marca de fe de lo que no aprendí. Si no aprendí todavía cómo actuar en fe, cómo moverme en fe, cómo comportarme en fe, no puedo dejar marca de fe para los que están atrás mío. Entonces, si quiero dejar marca de fe, tengo que aprender a caminar en los pasos de fe. Repita bien fuerte, caminaré en fe y haré las cosas a la manera de Dios. Caminaré en fe y haré las cosas a la manera de Dios. Escríbelo ahí en el chat, para que puedas repetirlo después y recordarlo. Caminaré en fe y haré las cosas a la manera de Dios. Es como hay que hacerlas. Entonces, para saber cómo hacer las cosas a la manera de Dios, tengo que ir aprendiendo. Voy aprendiendo de la palabra, voy aprendiendo de Dios, pero también hay ejemplos que tengo a mi alrededor de los cuales tengo que nutrirme para ir desarrollando mi fe y creciendo en la fe. Creciendo y desarrollando la fe. Bueno, el primer versículo entonces nos hablaba, el versículo principal nos habla de dos clases de personas, los que dejan marca de fe y los que siguen las marcas de fe, los que siguieron los pasos de la fe de Abraham. Bueno, para dejar paso de fe entonces tienes que aprender primero a seguir los pasos de fe. Tienes que aprender e imitar de aquellos que van delante de ti, de los que van dejando marca de fe. Mira de quiénes señala la Biblia, puedes aprender a caminar en fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Yo se lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que dice así, más o menos similar. Acuérdense de sus pastores. A ver, digan fuerte, yo me acuerdo siempre. Bueno, no le voy a preguntar si bien o mal, solamente me voy a quedar con esa parte. Gracias por acordarse. Dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. E imiten su fe. Bueno, acuérdate, medita, piensa, considera. Cuando dice acuérdate, no es solamente para hacer un recordatorio y conversarlo entre otros. No. Estás hablando de acordarse para considerar. Acordarse para meditar, para pensar, para considerar. ¿Tus pastores han sido un ejemplo de fe? ¿Te hemos dejado alguna marca de fe en la vida? ¿Has visto algún acto de fe en nosotros, tus pastores, para que puedas mirar o para que puedas imitar?
¿Alguna marca de paso de fe ha quedado en tu vida? Si fue así, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Debes imitar la fe. Debes imitar esa clase de fe. Es lo que hay que hacer. Si has visto algún ejemplo, si en algún momento nos has visto cómo actuamos en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de los conflictos, o aún nos has visto actuar en un desafío de fe y han sido buenos los resultados, entonces considera, recuerda, considera, medita, piensa. Si esto para ti es un paso, una marca de un paso de fe, es lo que tienes que imitar, es lo que tienes que hacer. Tienes que ir por ahí. Si por aquí, si mis pastores están dando estos pasos de fe, si mis pastores están dejando estas marcas de fe, si mis pastores están dejando estas huellas de fe, voy a ir por aquí. Voy a aprender esto, voy a aprender cómo creerle a la palabra de Dios, voy a aprender cómo obedecer a la palabra de Dios, voy a aprender cómo hacer las cosas a la manera de Dios y voy a caminar por acá, porque si por aquí Dios le respondió a mis pastores, si por aquí Dios le contestó a mis pastores, entonces por aquí me voy a meter para ver la gloria de Dios y el milagro, y la victoria y la bendición. Claro que sí. Porque una cosa que le podamos hablar o que yo le pueda predicar y hablarle la palabra y contarle lo que dice la Biblia y hablarle de David y que tiró a un gigante con una piedra y Josué que conquistó Jericó y los muros se cayeron y dieron 13 vueltas. Bueno, todo es lindo y todo es bueno. Y la pesca milagrosa y la multiplicación de los panes. Pero el asunto es si después de predicar, ve actos de fe en nosotros. Ve pasos de fe. Porque por ahí yo puedo predicarle lindo y después ando agarrándome del techo por los conflictos o lucha o adversidad o situaciones. Pero si ve usted actos de fe, acciones de fe, no solamente palabra de fe, acciones de fe, que usted en su corazón tiene que considerar y decir, yo tengo que ir por acá, yo tengo que actuar de la misma manera, yo tengo que moverme de la misma forma, yo tengo que caminar por los mismos pasos, porque es por ahí por donde Dios va respondiendo y contestando y obrando y causando la victoria y trayendo el milagro sobrenatural. ¿Para qué ir por otro lado? Si ya tienes la manera, que es la manera de Dios. Y si ya tienes el ejemplo, que son tus pastores, ¿para qué vas a hacer las cosas de otra manera? ¿Para qué vas a hacer las cosas de otra forma? ¿Para qué vas a imitar a aquellos que hacen las cosas como se les da la gana? ¿Vieron que hay gente que por ahí le gusta esas cosas de pastor, mire, un consejo quisiera? Y bueno, uno le da un consejo y le muestra cómo lo debe hacer, pero después van y consulta a Josefo, no sé, a José a mi manera. Van y consultan a José a mi manera y después le creen. Después le creen a otros. Le creen a aquellos que se mueven en lo natural, en lo terrenal y algunos en lo pecaminoso. Porque si tú consultas a tus pastores y los pastores te dan una palabra de Dios, una palabra que tiene que ver con la manera de Dios, entonces tienes que considerar eso, porque si vas y luego pides consejos que son naturales, son terrenales, estás poniendo en balanza lo terrenal con lo sobrenatural. Y luego te quedas con lo terrenal. Y estás esperando encima que Dios te respalde con un milagro porque dices que tienes fe. La fe te va a llevar siempre a hacer las cosas a la manera de Dios. La fe te va a llevar siempre a mirar a aquellos que van por delante tuyo, marcando, dejando marcas de paso de fe para que sepas por dónde andar y por dónde caminar. La fe nunca te va a direccionar a gente que se mueve en lo natural o en sus propios pensamientos o en sus propios formatos. La fe siempre te va a llevar hacia la gente de fe, hacia los que le creen a Dios.
en todas las áreas. Tienes que mirar ejemplos. Hay gente que no le gusta preguntar, porque están eso. Están los que preguntan y hacen igual de otra manera, porque tienen su propio manual, tienen su propio librito. Tienen la Biblia y abajo de la Biblia o adentro de la Biblia abren al medio y está su librito, está su manual. Entonces leen un salmo, pero al final terminan leyendo José a mi manera, capítulo 2, versículo 5, y hacen como se les da la gana. No puedes esperar un resultado de fe en tu vida. No puedes esperar un resultado de fe. Están los que preguntan y hacen de su manera, y están los que ni preguntan. Ah, yo ya sé. No, yo ya sé. Es más, cuando estaban naciendo, le iban diciendo a la partera cómo hacer para ayudarlo a nacer. De adentro, ya de adentro, eran bebés y ya de adentro le decían a la partera, sí, mete la mano por aquí, ahora empújame. Parece, nunca necesitan de la guía, de la ayuda, de la dirección. Pero entonces Dios no tendría que haber dejado su palabra. No tendría que haber dejado su palabra. Si vamos a hacer las cosas a nuestra manera, o nos creemos que lo conocemos todo y lo sabemos todo. A ver, voy a mirar por dónde voy a caminar, por dónde tengo que ir. Si tú tienes un GPS en tu auto o en el teléfono, que todos los tienen, ¿sabes por qué lo tienes? Porque alguien ya pasó con el cochecito por ahí y fue grabando todo y lo subió al satélite. Por eso es. Tú vas viendo en el GPS cómo lo que hizo alguien antes de ti. Antes que tú pasaras por ahí ya pasó otro. No sé si usted vio en el mapa, en la página web del mapa, a veces sale la sombra del auto. Hasta Leo salió en Google. Si ustedes quieren, lo tienen que buscar. Es famoso, sí. Es famoso. Ninguno de la familia salió en Google, solamente Leo. Solamente él. El único famoso de la familia. A veces yo entraba y está la camioneta, el van anterior. ¿Pero qué me indica eso? Que alguien pasó por ahí. Entonces, ¿para qué vas a agarrar una hoja y dibujar tu propio mapa cuando ya pasó alguien por ahí? Y Dios quiere eso. Dios dice, considera a tus pastores. Considera a tus pastores. En los que te hablaron la palabra. Los que te hablaron la palabra. Dice, te hablaron la palabra, pero imita su fe. Te hablaron la palabra, pero imita su fe. Quiere decir que los pastores no solamente hablaron la palabra, sino que hicieron conforme a lo que hablaron. Porque si no, no sirve. Si no, no sirve. Uno puede fluir acá, predicando. Pero el asunto si uno fluye luego de predicar, poniendo en práctica lo que uno habló. Si has visto bendición en nuestra vida por creerle a Dios y por confiar en Dios y por actuar en fe, entonces ve por ahí, ve por ahí. No es que te estamos diciendo somos perfectos, no, solamente queremos que siga las marcas de fe, no las cosas que por ahí, en otras, por ahí le erramos, por ahí no las hacemos bien y hay que corregirlas. No, mira los pasos de fe, mira las marcas de paso de fe y ve por ahí porque te va a ir bien y vas a ver la victoria en tu vida y la respuesta en tu familia y el milagro que estabas necesitando. Declárelo bien fuerte. Caminaré en las pisadas de fe de mis padres espirituales. Caminaré en las pisadas de fe de mis padres espirituales. Escríbelo ahí en el chat porque eso te tiene que quedar grabado. Caminaré en las pisadas de fe de mis padres espirituales.
¿Para qué vas a estar imitando otra cosa, escuchando otras cosas? No es que uno no puede escuchar otras cosas. Claro que sí. El asunto es, ¿a quién vas a imitar? ¿A quién vas a imitar? Imita a tus padres espirituales. Imita a aquellos que te lideran y que han mostrado actos de fe. Pero también la Biblia habla de otras personas que debemos imitar. Personas que a través de la fe fueron dejando pisadas para que nosotros podamos transitar. Hebreos capítulo 6, versículo 12, Hebreos 6, 12, dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No todo el versículo, una parte. Imitadores de aquellos que por la fe, y la paciencia heredan las promesas. Esto es interesante, fe y paciencia. Porque si usted dice que tiene fe y anda, ¿no? Y ya las uñas, las uñas le quedaron allá atrás. Y los pelos le van quedando así, ¿no? Se van levantando y empieza la urticaria en el cuerpo y la desesperación. Bueno, algo no está bien. Algo no es correcto. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Tranquilo. Vamos siguiendo por acá, vamos dando los pasos que hay que dar, vamos a creerle a Dios y Dios va a responder. Pero vamos haciendo mientras tanto. No es quedarme sentadito en la butaca, sino ir haciendo. Le creo a Dios. Y la fe me impulsa a hacer las cosas a la manera de Dios, entonces le voy a obedecer. Y mientras voy haciendo las cosas con paciencia. No es que voy haciendo y Dios estoy haciendo, Dios, mira, mira Dios, vamos Dios, el milagro, vamos Dios, mira, estoy acomodando, mira Dios, mira. No, tranquilo, no se desespere. Confía en Dios. Vaya haciendo lo que tiene que hacer. Y Dios siempre va a hacer lo que Él sabe hacer. Dios siempre va a hacer lo que Él sabe hacer. ¿Conoces a alguien que a través de la fe ha alcanzado las promesas de Dios? Imita su fe. ¿Conoces a alguien en la iglesia que a través de la fe ha alcanzado las promesas de Dios? Imita su fe. Imita su fe. ¿Conoces a alguien que a través de la fe alcanzó la victoria en su familia? Imita su fe. Imita su fe. Es lo que hay que hacer. Mirar y tomar los buenos ejemplos. Mirar y ver los buenos ejemplos y ir por ahí. No miren los malos ejemplos. No escuches a los que han dejado malos ejemplos, malas pisadas. Aprende de aquellos que te van enseñando con su ejemplo, con sus actitudes, con sus comportamientos, a cómo caminar en fe y llevar la familia en fe. Y llevar la familia en fe. Y en la familia se necesita fe. Se necesita fe. Porque no es solamente, como le digo siempre, el noviazgo, la fiestita, la tortita y pum para arriba. No, todo eso es lindo. Pero después la historia es diferente. Y hay que meterle fe. Y hay que actuar en fe. Y hay que actuar en paciencia y en amor y creerle a Dios y moverse en la voluntad de Dios y en el propósito divino. ¿Has visto a alguien que a través de la fe ha llevado a su familia a la victoria? Imita su fe. Imita su fe. ¿Conoces a alguien que a través de la fe ha prosperado? Imita su fe. Si sabes de alguien que a través de la palabra, a través de la fe en la palabra, de la siembra y la cosecha, ha prosperado, imita su fe. No hay mucha vuelta. Imita su fe. Como algunos de ustedes que aprendieron a imitar a la pastora Beatriz. La pastora de Cristo la Solución allá de Lima, Perú.
están de reunión. ¿Eh? ¿Algunos de ustedes aprendieron a sembrar de ella? ¿Aprendieron a sembrar de ella? Sembradores en todo tiempo, sembradores en todo momento. La han visto sembrar teniendo y la han visto sembrar no teniendo. Y siempre está sembrando. Y cada vez que tiene un problema, en lugar de dejar de sembrar, tiene un problema y parece que la motiva más a sembrar. Tiene una dificultad y enseguida. Bueno, algunos de ustedes hacen exactamente lo mismo, imitan su fe. Otros quizás prefieren tomar otros ejemplos que tienen más que ver con lo natural, con lo terrenal, pero cada uno decide a quién imitar. Pero no puedes esperar los resultados que tienen que ver con la fe en Dios y la confianza en su palabra, con la confianza de tu manera o la manera de otros que se mueven en lo natural. No puedes esperar la respuesta de Dios por ahí. La respuesta de Dios siempre va a venir conforme a su palabra. Dice que Él envía su palabra y no vuelve vacía, porque la envía para hacer aquello para lo cual fue enviada. No, la palabra no va a ser otra cosa que no sea lo que Dios dijo que va a pasar, que va a suceder. Si Dios dijo que con esta palabra que envió va a suceder tal cosa, eso es lo que va a suceder. No puedes hacer, no puedes hacer que con la palabra de otro se manifieste lo que Dios dijo. No, para que se manifieste lo que Dios dijo, tienes que moverte en la palabra de lo que Él dijo. ¿Has visto ejemplos de personas de fe moviéndose en la siembra y la cosecha? ¿Y has visto resultados? Imítalo, ve por ahí. Ve por ahí y te va a ir bien. Y te va a ir bien, y vas a ver la victoria, y vas a ver la bendición, y vas a ver la respuesta, y vas a ver la provisión, y vas a ver el milagro de Dios. Tú decides a quién escuchar. Porque en la vida seguro que vas a escuchar gente que por ahí te dice, no des, y todo el tiempo. Y por otro lado, tú decides, si tú decides escuchar a alguien que es sembrador, el sembrador todo el tiempo te va a decir, y bueno, tienes que sembrar, tengo un problema, tienes que sembrar, voy a cambiar de trabajo, tienes que sembrar, voy a emprender un negocio, tienes que sembrar, me voy a casar, tienes que sembrar, voy a tener un hijo, tienes que sembrar, voy a poner una planta, tienes que sembrar. Tú decides a quién quieres imitar. Y después prepárate para recibir los mismos resultados de aquellos a los cuales imitas. Porque no va a haber manera de cambiar. Vas a recibir los mismos resultados de aquellos que vas imitando en la vida. Repite fuerte, imitaré a aquellos que por la fe alcanzaron las promesas. Imitaré a aquellos que por la fe alcanzaron las promesas. Repítelo, escríbelo ahí en el chat. Imitaré a aquellos que por la fe alcanzaron las promesas. Yo quiero imitar a eso. Yo quiero imitar a eso. Yo quiero imitar a aquellos que van delante mío y ir aprendiendo de ellos a creer, a confiar, a tener fe. Y motivarme siempre en la fe. Y no importa mis experiencias, no. Yo voy a seguir creyendo en la palabra de Dios y voy a seguir imitando a aquellos que van haciendo cosas en fe en la palabra de Dios. Y a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Voy finalizando. Camina en las pisadas de fe que otros te dejaron. Vive una vida de fe. Todos los días vive una vida de fe. No es un día fe y 6 de duda. No, vive todos los días una vida de fe. Y quizás todos los días tengas que luchar con alguna duda, pero tú agárrate de la fe. Tú agárrate de la fe. Mantente en la fe. Todos los días mantén la fe. Santiago 1, 6 al 8 dice, pida con fe. En Santiago 1, 6 al 8.
Pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. No es fe y duda. O es todo fe o es todo duda. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quiere decir que apenas manifiestes un poco de duda en tu vida, vendrá otra clase de pensamiento que te va a alejar de la obediencia a la fe en la palabra de Dios. No seas como la onda del mar, que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, si quieres caminar en fe, mantente en la fe, porque si dudas, enseguida un pensamiento diferente te va a desviar, te va a mover para el otro lado y te va a desviar del obedecer la palabra de Dios. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No pienses que vas a recibir algo del Señor de esa manera. No pienses. Porque la fe no es por lo que piensas, es por lo que haces. No pienses, Dios me lo va a dar, 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 y la vena se te va hinchando y no pienses, dice. No pienses, basta que vas a recibir algo. Porque la fe no es por el pensar, es por el creer. Y el creer te lleva a hacer. La fe te lleva a hacer, la fe te lleva a obedecer, la fe te lleva a hacer las cosas a la manera de Dios. El versículo 8, el hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si eres inconstante, jamás podrás mantenerte en las pisadas de fe. Cree en Dios, créele a Dios y obedece por fe a su palabra. Camina en los pasos de fe y podrás dejar marcas de paso de fe. Camina en los pasos de fe y podrás dejar marcas de paso de fe. Que te vean los que están a tu alrededor, que le crees a Dios. Que te vean los que están a tu alrededor, que haces las cosas a la manera de Dios. Que te vean los que están a tu alrededor, que cuando viene un conflicto lo enfrentas con fe y vences los conflictos y las luchas con fe. Que vean los que están a tu alrededor, tus hijos, tus nietos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, que vean que te animas a los desafíos de fe y no te quedas con lo que hay, con lo que tiene, con lo que pasa. No, de esto voy a salir, yo quiero algo mayor, quiero avanzar. Le creo a Dios en esta etapa nueva de este mundo que ha tenido una turbulencia tan grande. Le creo a Dios que con fe puedo avanzar y salir adelante y ver milagro y ver lo sobrenatural y ver la victoria en mi casa y ver la prosperidad en mi vida y ver cómo las puertas se abren, todo lo que se cerró, que se abra en el nombre del Señor. Amén. Tu familia no necesita un testimonio de fe simplemente. Necesita ver una vida de fe. Necesita ver un estilo de fe. El último versículo, 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, dice. 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe. Si yo veo que otros van delante mío, actuando en fe, y veo que alcanzan las promesas, yo voy a aprender a lograr tener el mismo espíritu de fe para alcanzar las mismas promesas o aún mayores todavía. Oramos al Señor. Oramos, pero primero quiero orar por aquellos que necesitan aceptar a Jesús como su Salvador. Solamente a través de Él puedes tener esta clase de fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados para que seamos perdonados. Murió y resucitó al tercer día para que tengamos vida nueva y una relación maravillosa con el Padre Celestial. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Haz esta oración y todos le ayudamos aquí. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida.
perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío, bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Desde ahora en adelante eres hijo, hija de Dios y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Mantente en conexión con nosotros y escríbenos para saber que hiciste esta oración. Oro por todos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que cada uno, Señor, aprenda a vivir en fe. Que cada uno, Señor, de los que están aquí, los que están conectados, puedan caminar en fe, actuar en fe. Que la fe los lleve a obedecer tu palabra. Que la fe los lleve a hacer las cosas a tu manera, no a la manera de ellos, a tu manera. Que la fe los lleve a hacer las cosas conforme a tu palabra, para que les vaya bien, para que vean la victoria, para que vean el milagro, para que vean la liberación, la sanidad, la provisión, la prosperidad. Lo creo, Padre. Declaro milagros sobre cada vida. Declaro que lo sobrenatural se manifiesta en cada hogar. Donde hay ataduras se rompan. Donde hay enfermedad venga la sanidad. Donde hay necesidad venga la provisión. Donde hay conflictos familiares venga el poder de Dios y levante la familia en unidad, en respeto y en bendición. Lo creo sobre cada uno de los que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendigo a todos los que se han conectado. Nos vemos en la próxima conexión. Bendecidos. Seguimos orando aquí en el